¿Cuánto vale la reforma de tu cocina? Es sin lugar a duda la pregunta que más nos repetís y la más complicada de contestar, pero no imposible, y por eso estamos en el vídeo de hoy, ya que hemos preparado unas cuantas respuestas para contestar de la mejor manera posible a esa pregunta que tanto tenéis vosotros en la cabeza. Yo soy Pol Caneda, estás en el canal de Cuinau y no te muevas porque empezamos con el vídeo. Primero voy a ponerte un poquito en contexto y desarrollarte unas cuantas cosas que debes tener en cuenta, y más adelante te contesto de la manera más precisa a la pregunta de cuánto vale la reforma de tu cocina. En primer lugar, debes establecer un presupuesto, es algo muy importante, una horquilla entre una cantidad y otra, por ejemplo entre 20 y 30.000 euros, porque hay muchísimas cosas a tener en cuenta dentro de una reforma. Ya no solo el tema del mobiliario, la encimera, los electrodomésticos que sean de mayor o menor calidad o con más especificaciones y más cositas que pueda hacer cada aparato, sino que también tienes que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con lampistería, albañilería, fontanería, pladur, pintura y todas estas cositas, ya que también forman parte de lo que es una reforma. Los metros cuadrados que tienes, si tienes más, tienes menos, tienes que tirar más paredes, menos paredes, hay muchísimas cosas que van a influir en el precio final de tu reforma. Espérate, no te muevas, que te desarrollo todo esto un poquito y te contesto con más precisión a la pregunta que tanto os pasa por la cabeza. Pero antes de ponernos en materia, déjame recordarte que abajo en la descripción tienes todos los enlaces a nuestras redes sociales en las que puedes seguir todo nuestro día a día y ver las pildoritas que vamos soltando, que es prácticamente a diario. Y un enlace de contacto directo conmigo o cualquier profesional de nuestro estudio para que le puedas empezar a dar vueltas al diseño de tu cocina. Y ahora sí que sí, continuamos con el vídeo. Factores clave que afectan al precio de la reforma de tu cocina. Vamos a desglosar los que yo considero que son los más importantes y los que más afectan. Partiendo desde el principal, que es de qué tamaño es tu cocina. ¿Es pequeña, es mediana o es de grandes dimensiones? Piensa que cuanto más grande sea, más horas de trabajo va a haber y más material se va a tener que utilizar para elaborar la reforma de tu cocina. Y otra parte que puede influir directamente en el precio y que se nota bastante es el hecho de cómo distribuyas las instalaciones. Es decir, si tú mantienes la misma distribución de lo que es salidas de humos, tomas de agua, desagües, que es lo más complicado, toma de gas, que también suele subir bastante, y todo el tema de electricidad, si mantienes la misma distribución y lo renuevas, va a ser mucho más económico que distribuirlo de distinta manera y llevártelo a otros sitios. Así que ten en cuenta eso si quieres reducir un poquito el presupuesto, ya que suele ser una partida bastante importante. Materiales y acabados. Este es el siguiente factor que evidentemente hace alterar el presupuesto para arriba o para abajo. Ten en cuenta que hay infinidad de posibilidades en cuanto a materiales y acabados. Por ejemplo, en la encimera, ¿qué escogemos? ¿Granito, cuarzo, porcelánico o madera? Son distintos materiales, cada uno con sus características y con sus distintos precios. Ten en cuenta que contra más natural sea el material, más caro va a ser, pero no necesariamente va a ser mejor. Me explico. Por ejemplo, el porcelánico es 100% sintético y hay muchos fabricantes que, pues evidentemente, tienen distintos precios y por norma general es lo que mejor dura o lo que más resistencia suele dar a la hora de trabajar, porque me explico. El porcelánico, por ejemplo, puedes cortar encima, puedes poner calor y no es poroso, por lo que el color se va a mantener igual. Pero, por ejemplo, el granito es más duro que el porcelánico, pero no es tan resistente a las manchas, al calor y a las rayaduras. Y, pues por ende, suele ser más caro porque el granito al final pues es la piedra recién sacada de la cantera, es material totalmente natural. Por lo que el porcelánico sería más económico en este aspecto y más resistente o más duradero de alguna manera. Lo mismo pasa con el mobiliario, que suele ser la parte más grande dentro de un presupuesto, la partida que más suele subir y la más importante. Lo más común es utilizar materiales laminados o estratificados o melamina, que es como se suele entender fuera de nuestro sector, aunque nosotros le llamamos laminado. Hay laminados de muchísima calidad, súper alta, que no son tan caros, evidentemente. El laminado dentro de la escala de los materiales de cocina es el más económico, porque por encima está el lacado y la madera natural, que son los materiales más caros. Pero el laminado, que es el que más se recomienda, es de mucha calidad y no vas a tener ningún problema porque la cocina te va a durar 25 años sin ningún tipo de problema. Evidentemente con un mínimo cuidado, que eso ya imagino que lo damos por entendido, pero es eso, no te va a dar ningún tipo de problema y te va a abaratar los costes de la cocina.
Ya te digo, hay un montón de laminados, imitación madera, contacto rugoso, contacto acabado seda, contacto antihuella. Hay un montón de acabados y ya te digo, no vas a tener ningún tipo de problema en ese sentido. Por lo que ten en cuenta a la hora de escoger materiales y acabados. Vamos con el tercer factor, que es la mano de obra y los tiempos de ejecución. Es sin lugar a duda algo que soléis dejar pasar por alto en la inmensa mayoría de casos y lo más importante, porque al final es lo que va a hacer que nuestra obra dure menos y que sean de mayor calidad los acabados. Ten en cuenta que la reforma de una cocina suele durar entre 4 y 8 semanas aproximadamente, dependiendo de la complejidad de la misma, evidentemente. Y algo que te tengo que recomendar, que son cosas que al menos en nuestro país, en España, pasan mucho, que es el típico hecho que si vives aquí lo habrás pensado alguna vez seguro, de voy a buscarme yo los industriales o voy a dejárselo al amigo de mi primo que me lo hace más barato y no sé qué. Estas cosas suelen salir caras. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza te lo quedas tú y no nos lo quedamos nosotros. Es decir, tú te encargas de la dirección de la obra porque tú eres el que ha buscado los industriales y el que los tiene que organizar. Y como no te dedicas a ello, luego todos son problemas porque las cosas no cuadran, las cosas están mal hechas y todo acaba subiendo más de lo que es algo que no debería de pasar o lo que no tenías tú en mente. Por lo que confía directamente en los profesionales, que nos encargamos de todo y nos comemos todos los marrones y todos los dolores de cabeza para que no lo tengas que pasar tú, porque al final nos dedicamos a ello, tenemos la experiencia y solemos evitar todos los problemas que no evitarías tú, por lo que los costes serán menos, el tiempo de ejecución de obra será menos y tú estarás más contento. Por lo que ten en cuenta eso, confía en profesionales que aunque el presupuesto quizás es un poco más elevado que si te lo hace tu primo que te lo hace a la mitad de precio, a la larga vas a salir ganando. Piensa en el largo plazo y no en el corto plazo. En cuarto lugar, me había planteado explicarte en qué puntos podemos ahorrar, pero le he dado un poquito de vueltas y me he acordado que en el canal tienes 3 vídeos que he hecho en los que podrás ver cómo ahorrar en el diseño de tu cocina sin que afecte a la calidad, evidentemente, y todas estas cosas. No hacer algo chapucero, evidentemente. Por lo que por aquí arriba a la derecha o a la izquierda, ahora no sé dónde estará, te dejo una pestañita para que puedas ir al vídeo directamente de cómo ahorrar en el diseño de tu cocina. Pero espérate, porque ahora en un rato te contesto la pregunta de cuánto vale la reforma de tu cocina, que también es algo interesante. Bien, ha llegado el momento de contestar a vuestra pregunta y salir de dudas. ¿Cómo lo haremos? Te explico. El tema de saber el precio que me va a costar la reforma, ya te adelanto que es imposible que te lo pueda contestar con precisión, ya que influyen un montón de factores que son los que te he comentado en este vídeo. Pero hay una manera súper precisa de saber la horquilla en la que nos vamos a mover. Es decir, iremos entre este precio y de aquí no se moverá. No es 100% preciso, pero me atrevería a decir que por la experiencia que tenemos, suele estar en una precisión del 90% aproximadamente. Siempre hay casos aparte, evidentemente. Pero bueno, vamos al lío. Se suele calcular que la reforma de una cocina suele oscilar entre el 10 y el 20% del valor real de la vivienda en la que vives. Te pongo un ejemplo práctico. Si nuestra vivienda vale 200.000 euros, pues probablemente la reforma de la cocina vaya a oscilar entre los 20 y 40.000 euros. ¿Por qué es una horquilla tan grande? Pues porque hay muchas cosas que afectan, es decir, en lo que te he comentado, sin ir más lejos, la calidad de los materiales, los electrodomésticos, que sean mejores, peores, con más prestaciones o menos prestaciones. Por eso mismo es una horquilla tan grande. Pero ten en cuenta que esta horquilla es súper verídica o se acerca bastante a la realidad, es decir, nosotros, por ejemplo, ha habido cocinas en viviendas de 200.000 euros aproximadamente que han costado 20.000 euros y han quedado espectaculares. Hay otras que habrán costado 40.000, pues sí, también, y 50 y 60. Hay un montón de precios, pero la horquilla esta del valor real del 10-20% del valor de la propiedad, ya te digo que suele ser súper preciso. A partir de allí, pues tú decides la calidad de los acabados, el volumen de trabajo que vaya a haber, si quiero hacer más cosas o quiero hacer menos cosas. Pero, pues lo que te comento, para empezar con algo, esta horquilla estoy totalmente seguro que te va a funcionar. Y te voy a pedir que me dejes en los comentarios si ya conocías este truquito, si te lo habían mencionado antes o si creías que se hacía de otra manera. Te leo en los comentarios. Este vídeo ha sido un poco fail porque me he puesto en un sitio que no me debería de haber puesto, que es justo aquí, en la entrada, ¿veis? Aquí me he montado el setup, y justo aquí tengo la calle. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han empezado a pasar un montón de gente porque hoy es día festivo, es el día de la Constitución Española, y ha empezado a pasar gente todo el rato hablando, quedándose mirando
en la puerta como yo estaba grabando el vídeo y todo lo demás, entonces he tenido que repetir las tomas un montón de veces. Pero bueno, no pasa nada, a llorar a la llorería. Espero que te haya servido el vídeo. Yo creo que probablemente hayamos resuelto una de las mayores dudas que soléis tener antes de venir a nuestro estudio o a cualquiera, independientemente de la zona en la que viváis, más o menos se suele cumplir esta regla. Entonces, lo dicho, espero que te haya servido. Te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes un enlace directo para contactar conmigo o cualquier profesional de nuestro estudio, todas nuestras redes sociales para chafaldear un poco y ver las píldoras que vamos soltando. Y lo dicho, déjame un comentario de qué te ha parecido este vídeo y nos vemos en el siguiente.